Hola a todos, hoy es 17 de septiembre y para el día de hoy tenemos una gran cantidad de actualizaciones, pero lo más importante, una de las noticias más recientes que ha impactado a todo el mundo es que el maldito Estado de Israel atacó nuevamente indiscriminadamente una gran cantidad de personas en el Líbano y se tienen en estos momentos completamente colapsados los hospitales y básicamente todo el país del Líbano. Para el día de hoy, los israelitas, de una forma rastrera y cobarde, hicieron explotar una gran cantidad de buscadores de personas o estos aparatos que en algunos lugares se conocen como Viper. Estos aparatos no solo eran usados por los militantes de Hezbollah, sino también por una gran cantidad de personas, incluso médicos de los hospitales que están atendiendo a los heridos, usan este tipo de dispositivos en ese lugar y todos estos dispositivos explotaron. Hay una gran cantidad de imágenes muy fuertes sobre esta situación, personas que perdieron los dedos, personas que les explotó este dispositivo en la cara, en el estómago, en el abdomen. Se reporta que una niña fue asesinada por los israelitas como resultado de la explosión de uno de estos dispositivos y según se entiende, todo un lote de tal vez más de 3,000 de estos dispositivos fue en colaboración con la empresa Motorola. Según algunos reportes, fue completamente hackeado, por así decirlo, y los israelitas introdujeron explosivos en estos dispositivos. Se habla de dos versiones, una que los israelitas, los perros israelitas con un software han hecho explotar la batería de litio, pero algunas personas dicen que la explosión tal como ocurrió, como está grabada en una gran cantidad de videos de cámaras de seguridad, es imposible que sea debido a estas baterías de litio, que generalmente estas baterías cuando se sobrecalientan no explotan de esa forma, sino que se queman muy rápidamente, como hemos visto en algunos videos ya desde hace mucho tiempo. Esto permitió a la segunda teoría, que es la implantación de un explosivo sobre todo un lote que venía de la producción de Taiwán, no de China, sino de Taiwán, que es territorio del Estado chino, controlado por Estados Unidos, controlado por Israel, controlado por Inglaterra. Instalar este tipo de explosivos y después estos explosivos para el día de hoy han detonado simultáneamente. Se tiene entendido que más de 3,000 personas fueron heridas, lo que quiere decir que no simplemente eran objetivos de Hezbollah muy bien controlados por los israelitas, por el Mossad, sino que fue un ataque a gran escala a todas las personas que tuvieran el mismo lote, muy probablemente de este tipo de dispositivos vendidos se supone que hace aproximadamente 3 meses, y de esta forma muchas personas, como siempre hacen los israelitas, matan a personas inocentes solo por el hecho y el placer de verlos morir. Ese tipo de personas son las que viven en Israel, son las que controlan ese estado, y que nos quede claro a todos nosotros que debe ser destruido por cualquier tipo de medios, por cualquier tipo de métodos. No se puede permitir este tipo de cosas. Algunas personas manifiestan que cualquier aparato electrónico sería susceptible, estamos hablando de celulares, estamos hablando de computadores, cualquier cosa con una batería podría ser susceptible a ser hackeada por los israelitas y por su software. Una noticia muy fuerte, muy lamentable, y esperemos que pronto deje de existir el Estado de Israel. Nos vamos ahora hacia Ucrania, vamos directamente hacia la región de Kursk. Para el día de hoy tenemos algunas actualizaciones, cambios en el mapa, pero principalmente sin confirmación. Vamos hacia la cercanía de Snagorsk. Más mapeadores reportan que los rusos han avanzado alcanzando las riberas del río con el mismo nombre, el río Snagorsk, que teníamos para el día de ayer este tipo de reportes. Hoy ha sido modificado este mapa y algunas fuentes independientes también reportan que los rusos han iniciado una ofensiva mucho más hacia adelante de estas mismas posiciones, después de Darina, hacia el otro lado de la ribera del río Snagorsk, es decir, al lado derecho de este lugar.
Por ahora no hay más actualizaciones al respecto de este mapa, por ahora no se tienen más geolocalizaciones, se tienen algunas confirmaciones sobre los ataques en Lyubimovka, como vemos en estas imágenes, varios vehículos del ejército ruso entrando para reforzar los ataques, para reforzar las primeras oleadas que han capturado las calles de Lyubimovka, en este caso completamente geolocalizado, el ingreso de más vehículos del ejército ruso con más refuerzos para poder consolidar completamente estos avances. Los ucranianos por su parte respondiendo tal vez con ataques de artillería y de mortero y ataques muy probablemente también de drones. Esta sería la situación en Lyubimovka, donde los rusos siguen tomando y reforzando sus posiciones. Мене взяли в полон в глибокому тилу. Вони називають себе мерцями 155-ї бригади. Приветствую вас, 5-й бригады. Ваша скоротень. Мы у тебя за спиной. Para el día de hoy también tenemos un video que no ha sido completamente geolocalizado, en el cual se mostrarían varios lugares, entre otras cosas. Aquí está escrito Sverdlikava. Los soldados rusos que están aquí a los lados tienen un prisionero ucraniano, quien está advirtiéndole a los soldados ucranianos que se retiren, que huyan, porque los rusos los van a atacar y los van a destruir. Este video es más una especie de amenaza, pero hay información importante un poco más adelante, en la que los rusos muestran Lyubimovka. Por ejemplo, tenemos aquí un cartel que se refiere a Lyubimovka con la presencia del ejército ruso. Snagorsk, que está aquí escrito, también la presencia del ejército ruso. Novaivanovka también está en este lugar. Nizhny Klin, también Abuhovka también está aquí. Uspienovka, también una villa que hemos visto ya. Nikolaeva Darina también está en este lugar. Estas serían todas las villas que los rusos han capturado en esta zona. Estaríamos hablando también de Novaivanovska, es decir, los rusos podrían haber avanzado hacia este lugar. Nizhny Klin, lo que veíamos. Darina, hacia Sverdlikava también tenemos reportes. Este video da mucha información que en estos momentos no ha sido lo suficientemente confirmada, si se trata de un montaje, si se trata de algún tipo de propaganda que no necesariamente refiere a la presencia en este lugar, pero lo que indicaría es que los rusos están justamente en toda esta área. Según estos carteles de la carretera aproximadamente que se ven en ese video, los rusos aproximadamente tendrían el control de un área de esta forma. Tal vez sea cierto. Es muy importante esta actualización y vamos a esperar por más reportes, por más confirmaciones sobre este movimiento, que es muy importante. Los rusos por su parte siguen atacando las posiciones ucranianas. Vemos más bombardeos, en este caso un video que demuestra cómo es la vida, el funcionamiento de los operadores de drones, cómo ellos configuran sus drones y los lanzan hacia las líneas de combate. Un poco más adelante vemos un bombardeo sobre posiciones ucranianas que ha sido geolocalizado. Algunas partes de este video han sido geolocalizadas en esta zona, lo que confirmaría que efectivamente hay ucranianos aquí. Un poco más hacia el norte, hacia el noreste de esta posición, tenemos más ataques sobre lo que sería una columna de vehículos ucranianos. Algunas fuentes refieren a que esto era un avance del ejército ucraniano y otras afirman que sería una retirada de los ucranianos de sus posiciones. Por ahora es difícil de conocer cuál era el destino, cuál era la intención de este movimiento, pero ha sido completamente descubierto y atacado por el ejército ruso hasta eliminar, hasta dañar y destruir cada uno de los vehículos que componían este convoy. Nos movemos un poco más hacia el sur como una de las actualizaciones más importantes. Estaríamos hablando de que los rusos en Borki han capturado una cantidad importante de prisioneros de guerra. Tenemos justamente aquí este video donde están siendo claramente interrogados por los soldados del ejército ruso. Nuevamente se confirma el completo control sobre Borki. Un poco más hacia el sureste de esta misma villa tenemos en los campos entre Borki y Spalna. Tenemos un reporte, un video bastante largo, una compilación de escenas de lo que serían los asaltos y los trabajos del ejército ruso sobre esta zona, varios movimientos de la infantería por edificios, por los campos, un video bastante largo donde se mostraría el trabajo del ejército ruso en esta zona, confirmando justamente también la presencia en este lugar y el control. Nos vamos ahora hacia Sudzha. Tenemos la destrucción de un dron de reconocimiento del ejército ruso por parte de un dron suicida ucraniano.
Estas imágenes que ya están siendo bastante comunes, nuevamente reportadas por los ucranianos derribando un dron de reconocimiento del ejército ruso sobre la cercanía de la ciudad de Sudzha. Un poco más adelante vemos el impacto de este dron sobre el dron de reconocimiento del ejército ruso. No hay suficientes detalles sobre si fue destruido o no, muy probablemente sí fue destruido. Nos movemos ahora hacia el oeste de Sudzha. Como vemos aquí, los rusos han destruido un almacén de municiones del ejército ucraniano. Muy fuertes explosiones y detonaciones secundarias después de que los rusos logran impactar esta posición. Se ven varias explosiones de lo que serían justamente las municiones de distintos tipos del ejército ucraniano y la combustión claramente de todo este tipo de material. Un poco más hacia el norte, también un video bastante interesante de cómo los ucranianos con sus operadores de drones logran atacar un dron Lancet. En este caso ya no es un dron de reconocimiento, sino que es un dron Lancet del ejército ruso. Vemos claramente al dron Lancet aquí adelante y después de eso el dron suicida del ejército ucraniano se acerca y muy probablemente explota, aunque justamente esas imágenes no quedan registradas. Claramente es imposible que queden registradas, pero al menos tenemos justamente todos estos videos que podrían confirmar efectivamente la destrucción de estos drones, que es una tarea muy tediosa para los operadores de drones, hay que decirlo. Nos movemos hacia la incursión ucraniana en la región de Glushkova. Para el día de hoy no tenemos más avances del ejército ucraniano, tenemos más reportes de que los ucranianos están atacando las posiciones del ejército ruso. En estos videos podemos ver fuertes bombardeos sobre lo que serían posiciones del ejército ruso y la destrucción consecuente a este tipo de explosiones y algunas otras más ubicaciones en esta región, en la región de Glushkova, donde estarían los rusos, algunos hangares agrícolas que hay en este lugar que estarían siendo ocupados por los rusos, atacados por la artillería ucraniana. Por ahora los ucranianos no se han movido de esta zona y justamente estas geolocalizaciones de las explosiones nos confirman esa situación. Un poco hacia Medveje, los ucranianos estarían atacando hacia el este a las posiciones rusas entre la villa de Первомайzhitsa, Staroye Mazhitsa, Nova Ivanovska y Kulbaki. Tendríamos ataques de drones del ejército ucraniano hacia los vehículos del ejército ruso. Algunos vehículos ligeros que los rusos estaban usando en esta zona son impactados por los ucranianos. Este es el momento del impacto de uno de estos vehículos donde el ejército ruso se estaba transportando un vehículo ligero que, como podemos ver, es impactado por los drones ucranianos. También tenemos actualizaciones sobre los cruces del río Siem, donde los ucranianos, a pesar de haber impactado una gran cantidad de objetivos, como vemos en este reporte consolidado, una gran cantidad de puentes han sido impactados, más de 10 puentes de pontones han sido impactados por los ucranianos, pero los rusos, a pesar de eso, todavía tienen más pasos, tienen más infraestructura y más logística, que es completamente confirmado con estas imágenes y también justamente con la defensa que los rusos están haciendo de esta área, donde se entiende y se evidencia que los ucranianos no han podido avanzar más allá de las geolocalizaciones y de los lugares que nosotros ya hemos visto. Nos movemos ahora hacia la región de Kharkov. Para el día de hoy hay actualizaciones muy importantes porque todo parece indicar que los ucranianos han tomado el control de la planta Agregadny, donde hace muchísimos meses teníamos el reporte de que los rusos estaban en este lugar. Los ucranianos decían que los rusos estaban completamente encerrados. Para el día de hoy tenemos ataques de artillería sobre estas posiciones, lo que confirma que efectivamente los ucranianos han tomado posiciones dentro de la planta Agregadny. De algunos de estos edificios son los de la planta Agregadny, los que se ven aquí en esta imagen, este rojo y este que está hacia este lado, confirmando efectivamente que los ucranianos se han movido a esa posición y que los rusos se han replegado o han sido derrotados en este lugar y ahora estos edificios y estas ruinas son habitadas por los soldados ucranianos y de esta forma los rusos también están bombardeando este terreno muy fuertemente con artillería. Por ahora podríamos decir que es un pequeño cambio, es un cambio no crítico, pero es un edificio al que hemos hecho mucho seguimiento, una posición que tuvo mucha discusión y mucha polémica
y ahora para el día 17 de septiembre se entiende que los ucranianos lo han capturado. Nos movemos ahora hacia el norte de Kupiansk. Tenemos actualizaciones muy importantes porque los rusos siguen moviéndose casi que cada día, cada 12 horas tenemos un movimiento más del ejército ruso en Pieshana. Vemos que cada día se está ampliando justamente esta zona gris. Para el día de hoy hay un reporte aquí de los mapeadores pro-ucranianos, mapeadores pro-rusos, mapeadores independientes. Casi que todas las fuentes reportan el avance del ejército ruso contundente hacia Kalishnikovka, hacia la desembocadura del río Askol, que ya lo hemos reportado varias veces. También expandiendo los flancos hacia el norte y hacia el sur. Los rusos se han movido en todas estas direcciones. Por ahora no tenemos geolocalizaciones, no tenemos imágenes que comprueben este movimiento, pero todos los mapeadores y todas las informaciones están apuntando justamente a que efectivamente los rusos avanzan en esta zona y avanzan relativamente rápido. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. También tenemos actualizaciones muy importantes de la región media de Kupiansk, podríamos decir. Estamos hablando de la villa con el nombre de Nevskae. Para el día de hoy, tanto las fuentes pro-ucranianas como fuentes independientes como Suriat Maps reportan el avance del ejército ruso hacia este lugar. Vemos justamente aquí un gran cambio de los mapeadores de Deep State sobre toda esta región, pero lo más importante sería este avance hacia Nevskae que los rusos están realizando para las últimas 24 horas. Importante movimiento del ejército ruso en este lugar, por ahora sin ninguna imagen desde esta zona hasta este lugar. No hay imágenes, no hay actualizaciones, no hay videos, ni de parte de los ucranianos ni de parte de los rusos. Se tiene este territorio como en la zona gris, justamente porque es un territorio reclamado, pero sin ninguna prueba. Un poco más hacia el sur, en concordancia con estos movimientos, según la misma fuente de los pro-ucranianos Deep State, los ucranianos habrían ganado este segmento del territorio un poco más hacia el sur de Nevskae. Estamos hablando de la villa de Zarichne, un poco más adelante la villa de Torskae. Los ucranianos habrían avanzado y habrían tomado el control de estas líneas de árboles. Por ahora tampoco hay imágenes que comprueben esta información, pero se ha cambiado este mapa, se ha reclamado este terreno en el control del ejército ucraniano y es por eso que en nuestro mapa de referencia han cambiado al color gris esta zona. Nos movemos ahora hacia el sur, vamos a pasar de largo por Siversk, no hay actualizaciones relevantes en esta zona, algunos ataques de artillería, pero si nos vamos un poco hacia el norte de Chazov Yar tenemos actualizaciones muy importantes porque los rusos, después de haber capturado Grigorivka, se movieron hacia el sur y capturaron una fortificación ucraniana que está en este lugar marcada en líneas negras. Después de asegurar este territorio, los rusos se movieron hacia este bosque y los reportes más recientes estarían hablando de que los rusos están asegurando completamente este bosque y preparándose para cruzar al otro lado del canal Siversky Donetsk-Donbass, usando estos bosques como cobertura. Esta sería la ruta del ejército ruso, también para presionar las posiciones ucranianas que se ubican en esta región, que es una región de tierras altas, como ya lo hemos aclarado, que los rusos también están presionando de forma frontal desde Kalinovka hacia el oeste. Estas serían las actualizaciones más importantes del flanco norte de Chazov Yar. También tenemos algunas explosiones con bombas FAD, muy fuertes explosiones para decir verdad, sobre la parte central de Chazov Yar, la parte industrial donde estarían una gran cantidad de edificios que están siendo usados por los ucranianos como base principal. Bombardeos justamente en esta zona. Este es el punto del que les digo. Esta es una zona industrial muy grande que tiene Chazov Yar, que está siendo también impactada por los bombardeos del ejército ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Estamos hablando de la dirección de Taresk porque tenemos para el día de hoy el cambio en el mapa del que habíamos hablado para el día de ayer. Esta sería la región que los rusos han capturado en la microrregión de Zabalka. Taresk está un poco más hacia el norte y para el día de hoy tenemos algunas actualizaciones de mapeadores prorrusos sobre
un avance adicional del ejército ruso en este saliente que vemos aquí. Vamos a ver estas imágenes directamente de estas fuentes. Este sería el avance del ejército ruso. Como podemos ver, esta es una fuente prorrusa, Karta SVO, Z Komitet. Estos mapeadores que marcan justamente tareas como Dzerzhinsky, que sería la denominación en ruso, nos traen esta actualización de una pequeña ampliación del control del ejército ruso en esta zona. Si nos acercamos un poco a la imagen de esta forma, sería el territorio ganado por el ejército ruso acercándose hacia la ciudadela, como se puede ver en este lugar, y un poco ampliando los flancos de este saliente que los rusos han generado con su ofensiva. Esta sería la actualización, y si nos vamos a nuestro mapa de referencia, esta ampliación se vería aproximadamente de esta forma. Para el día de mañana tal vez vamos a tener algunas geolocalizaciones al respecto de esto, pero por ahora hay una noticia mucho más relevante que se está llevando todos los enfoques y estamos hablando justamente de Pakrovsk. Ya vamos a movernos hacia este lugar, vamos directamente hacia Pakrovsk. Para el día de hoy tenemos una pequeña corrección en este lado, Arhangelsk, donde los rusos están moviéndose hacia adelante. Los ucranianos han descubierto este movimiento y después de eso han atacado esta posición. Como vemos, actúan los sistemas REP en contra de los drones para interceptar las señales y claramente esto desvía el impacto, trata de que el impacto no sea lo suficientemente efectivo. Se estarían atacando posiciones rusas en este lugar completamente geolocalizado. Se tienen los reportes de que los rusos se han movido hacia este lugar. También para el día de hoy tenemos una actualización muy interesante, más detalles sobre lo que serían los asaltos del ejército ruso hacia una red de trincheras que podemos ver en muy mal estado del ejército ucraniano. Primero el ataque de drones para empezar a limpiar, para empezar el asalto de toda esta zona, atacando todos los orificios que tiene justamente esta posición, esta pequeña fortificación ucraniana. Y un poco más adelante vamos a ver a los soldados rusos, que son estos dos que están aquí, asaltando estas posiciones y capturando muy probablemente a este soldado ucraniano que se rinde a las fuerzas del ejército ruso. Nos movemos ahora sí hacia Pakrovsk, donde tenemos una gran cantidad de actualizaciones. Los rusos siguen moviéndose en esta zona. Tenemos para el día de hoy geolocalizaciones en Grodovka. En Grodovka, el ejército ruso ha seguido avanzando sobre los edificios de esta ciudad. Vemos a algunos soldados rusos moverse por esta zona, completamente geolocalizados, lo que significa que ellos están estableciendo el control. Vemos que los rusos se mueven de forma tranquila, estableciendo una seguridad, limpiando completamente este terreno. Quiere decir que muy probablemente ellos entienden que las posiciones ucranianas están lejos de esta zona. Este video ha sido completamente geolocalizado en Grodovka, lo que permite cambiar toda esta sección del terreno en el control del ejército ruso. Los rusos se habrían movido por esta zona y en estas calles estarían realizando sus patrullajes y el establecimiento de nuevas posiciones. Un poco más hacia el suroeste, estamos hablando hacia el norte de Novagrodovka, en la cercanía de Krutoy Yar, Krasny Yar. Para el día de hoy se tiene un reporte de mapeadores que llegó en la hora de la mañana, donde incluso los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, como podemos ver, reportan el control de este terricom que es muy importante. Este terricom que queda hacia el norte de Novagrodovka, todavía no tenemos imágenes. Es importante que los rusos capturen esta posición para tener un completo control, una completa visibilidad de lo que está pasando desde Mikhailovka hacia Krutoy Yar. Toda esta área, estas tres villas, Krutoy Yar, Krasny Yar y Mikhailovka, caerían si los rusos toman esta posición, y justamente este es el reporte que tenemos para el día de hoy. Los rusos ampliando su zona de control por toda esta área. No hay imágenes y eso es por lo cual esta área se mantiene en la zona gris. Nos vamos un poco hacia el sur. Tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones y movimientos del ejército ucraniano en la cercanía de Novagrodovka, un poco más hacia el oeste de esta posición, hacia el oeste de Novagrodovka. También tenemos ataques del ejército ruso con sus drones
y vamos directamente hacia la noticia más importante para el día de hoy, de la que habíamos dejado de recibir información. Y como todos podemos ver en el mapa, los rusos han capturado completamente Ukrainsk. Recordemos que hace aproximadamente 2 días y medio, casi 3, habíamos dejado de recibir actualizaciones sobre esta villa y vemos que para el día de hoy los rusos, con un video de 3 minutos, reportan el completo control de esta zona. Varias posiciones, varios puntos en la ciudad han sido capturados por el ejército ruso. Vemos que los rusos quitan las banderas, aseguran edificios, se mueven por las calles también, en algunas de estas calles de forma tranquila. Vemos hacia este lado el Terricom, como podemos ver es una posición importantísima para tomar el control de esta zona. Los rusos también han asegurado esta área. Ha sido completamente asegurada la ciudad. Un video de 3 minutos. Lo voy a compartir en el canal de Telegram. Así que las personas que no están, entren al canal de Telegram. Varios momentos de toda la batalla por Ukrainsk y hay imágenes muy interesantes en este video. Justamente esta, donde los soldados rusos de la brigada número 114, con sus insignias, con sus banderas, las establecen sobre los edificios más altos de este lugar. Aquí hacia la izquierda vemos nuevamente el Terricom. Un poco más adelante los soldados rusos establecen sus banderas en esta zona. Imágenes muy interesantes que podría decirse van a quedar para la historia. Una gran cantidad de partes en este video en las que los rusos establecen las banderas, derriban las banderas ucranianas también y establecen sus propios símbolos, demostrando el completo control de esta zona. Y esta es una de las imágenes más importantes que tenemos para el día de hoy. Los rusos en el completo control de Ukrainsk, derribando las banderas ucranianas también y demostrando que han capturado este terreno y asegurado toda esta área. Fundamental este video, muy importante para los rusos y una nueva pérdida también estratégica para los ucranianos, porque los rusos con esta posición en el Terricom, que como vimos es bastante grande, van a asegurar sus movimientos hacia Sukurina, van a probablemente también afectar lo que pase en Sielidava, van a afectar el movimiento y el asalto hacia Girnik. Toda esta área, podríamos decir, va a colapsar en cuestión de semanas, podríamos decir. Es muy importante este movimiento. Hay un bolsillo que tiene que ser borrado en estos momentos. Los ucranianos están en una situación muy crítica hacia Kurajava. Muy probablemente vayan a tratar de atrincherarse lo mejor posible, lo más cerca hacia Kurajava. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones, los rusos siguen asegurando la vía T0524, que en un análisis que habíamos hecho hace ya algún tiempo, decíamos que es el objetivo principal del ejército ruso, desde Marinka hasta llegar básicamente hacia Velika Novosyolovka. Este es el objetivo del ejército ruso y tenemos justamente todas estas operaciones que confirman esta situación. Para el día de hoy los rusos han avanzado y han tomado el control de esta área. Los ucranianos todavía tienen la posibilidad de atacar con drones, todavía falta trabajo que hacer para asegurar completamente esta vía, pero vemos que los rusos ya están enviando sus vehículos por este lugar, que va a significar claramente un avance y un impacto hacia las posiciones de árboles y las trincheras alrededor de esta misma vía. Varios vehículos, vemos a este tanque con el dispositivo de desminado completamente cubierto. Los ucranianos tratan de buscar un punto débil donde atacar estos vehículos. Varios impactos hacia un vehículo como tal y vamos a ver que los ucranianos insisten justamente en derribar este tipo de vehículos que están siendo bastante bien protegidos por el ejército ruso. Estas geolocalizaciones fueron establecidas en estos dos puntos, confirmando este avance importante del ejército ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur y recordemos este momento porque estamos dejando de recibir actualizaciones sobre Badiana, sobre Ugledar. Los rusos ya han capturado completamente esta zona, como lo han reportado ya los mapeadores. Es cuestión de tiempo en que aparezcan las imágenes también en este lugar. Y no tenemos mucha información sobre esta zona y cuando esto pasa, casi siempre quiere decir que muy pronto vamos a recibir un cambio importante, como lo hemos visto hoy en Ukrainsk. Tenemos para el día de hoy la destrucción de un vehículo del ejército ucraniano, un pick-up, una camioneta ucraniana, un vehículo ligero,
que estaba transitando por esta zona ha sido completamente descubierto por el ejército ruso con sus drones de reconocimiento, un reabastecimiento ucraniano hacia sus posiciones y después este vehículo es atacado, las posiciones son atacadas y los ucranianos tratan de huir del bombardeo del ejército ruso en este lugar. El vehículo también es impactado completamente, como podemos ver, se empieza a incinerar e incluso los rusos, a pesar de este fuerte ataque de artillería, envían los drones para terminar el trabajo completamente, estar completamente seguros de que fueron destruidas estas posiciones. El dron es, como vemos, afectado por los bloqueadores de señal, pero a pesar de eso vemos la explosión sobre el vehículo que termina destruyéndolo por completo. Hacia el sur de estas posiciones, el ejército ucraniano ataca con drones los puntos del ejército ruso. En este caso vemos un edificio bastante dañado, donde los rusos están estableciendo un equipo de comunicación. Los ucranianos descubren este movimiento y después atacan estas posiciones con drones principalmente, tratando de destruir justamente las capacidades comunicativas muy necesarias del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia Kamiansk. Para el día de hoy tenemos muchas actualizaciones. Algunos expertos militares hablan de que los rusos se preparan para algo grande en este lugar, pero podría ser realmente una operación para mantener todo bajo control. Vemos para el día de hoy una gran cantidad de ataques con drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Veíamos un tanque ucraniano que ha sido descubierto. En este lugar ha sido oculto por el ejército ucraniano y después de eso los operadores de drones rusos empiezan a atacar esta posición consistentemente con varios impactos para destruir completamente estas posiciones. También tenemos más escenas de distintos ataques sobre esta zona que han sido geolocalizados en este lugar donde el ejército ruso habría descubierto posiciones del ejército ucraniano. Tenemos algunas actualizaciones que van llegando en el momento en el que estoy haciendo el video. Nos devolvemos un poco más hacia Grodovka nuevamente. Recordemos que teníamos este movimiento del ejército ruso para el día de hoy completamente geolocalizado. En el momento en el que estoy haciendo el video llegan actualizaciones de los mapeadores prorrusos afirmando que el ejército ruso ha tomado aproximadamente el control de estas áreas. Vamos a ver estas actualizaciones directamente de las fuentes prorrusas. Estamos hablando de Divanigenshtab, en este caso vemos a Grodovka y esta es la calle Danetskaya, como podemos ver en este lugar, la Ulitsa Danetskaya, que cruza Grodovka de oeste a este y en esta zona se habría reportado el avance del ejército ruso. También tenemos este tipo de configuración del mapa. Según esta fuente, los ucranianos podrían estar o habría una zona gris justamente a lo largo de esta misma carretera. Esta es la imagen del satélite. Este sería el avance del ejército ruso cruzando muy importantemente el río Zhurovka. El río Zhurovka transcurre por todo este lugar donde vemos estos árboles. Por aquí va el río y los rusos ya habrían pasado al otro lado del río Zhurovka en la calle Stajanova. De vuelta en nuestro mapa de referencia, el movimiento del ejército ruso aproximadamente es de esta forma, también flanqueando posiciones centrales del ejército ucraniano sobre la calle Danetskaya. Nos movemos ahora hacia la dirección de Gerson. No tenemos actualizaciones relevantes en este lugar. Algunos ataques con bombas FAB sobre posiciones ucranianas y también del lado ucraniano ataques con drones sobre posiciones rusas que vamos a ver un poco más adelante. Estos serían los bombardeos rusos con bombas FAB sobre las posiciones ucranianas y en este caso tendríamos ataques del ejército ucraniano sobre posiciones rusas, movimientos de vehículos que han sido descubiertos y justamente siguiendo estos vehículos los ucranianos pueden descubrir el lugar en el que los rusos se están estableciendo. Tenemos actualizaciones muy importantes que podríamos decir son desde Moscú para el día de hoy. Los rusos han lanzado un satélite muy importante para hacer las operaciones de reconocimiento, un nuevo satélite que va a traer más detalles sobre las imágenes, muy probablemente también aparatos más actualizados, mecanismos más actualizados para el reconocimiento, para las fotografías satelitales, con mucha más tecnología, está siendo enviado nuevamente hacia las posiciones de las fuerzas aeroespaciales rusas para justamente apoyar el trabajo que se realiza en tierra, para coordinar los ataques y los bombardeos con misiles y con todo tipo de armas.
Estas son las actualizaciones más importantes para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.